Amigos, muy buenas noches. Esta es una primera edición de Ciudadano TV. Esta es una iniciativa de la Juventud Popular Cristiana de Arequipa y estamos estrenando un nuevo programa que va a reemplazar al Burgués TV. En esta oportunidad, esta primera edición la vamos a abrir con la presencia de dos amigos venezolanos que vamos a conversar sobre la situación política que está viviendo el Perú relacionado con el hermano país de Venezuela. En esta oportunidad nos acompaña Saskia Mora. Saskia Mora es activista de Voluntad Popular, ha tenido diversos cargos dentro del partido como responsable nacional de organización de las juventudes y apoyo técnico en el equipo político nacional. Ha participado en diferentes áreas del despacho del gobierno interino del presidente Juan Guaidó como apoyo logístico. Actualmente es codirectora de la Fundación Joven Futuro en Venezuela. Ha realizado diversos diplomados internacionales en materia de liderazgo y partidos políticos, auspiciados por las fundaciones internacionales como la Konrad Adenauer, la Fundación Rafael Preciado de México, la ONG sueca KIK, el Centro de Análisis y Entrenamiento Político de Colombia y la Asociación Civil de Estudios Populares de Argentina. Asimismo, esta noche también nos acompaña Juan José Mollegas. Él es periodista y político venezolano que actualmente reside en Lima, en nuestro país, en Perú. Es coordinador político de Voluntad Popular Internacional en Perú y coordinador del Frente Amplio de Profesionales Internacionales, FAPI. Saskia, Juanjo, bienvenidos. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, de verdad, por este espacio también que nos permitan hablar un poco más sobre Venezuela y sobre Perú. Efectivamente. Bueno, como ustedes saben, en casi 2 semanas, el 6 de junio, vamos a ir a las urnas, vamos a ir a votar. Vamos a ir a elegir en la segunda vuelta entre 2 opciones que están representadas por el Partido Fuerza Popular, que lo lidera la señora Fujimori, y la otra opción es el Partido Perú Libre, liderado por el señor Castillo, Pedro Castillo. Y como ustedes saben, estamos muy en la real posibilidad de elegir por primera vez en la historia republicana del país, de nuestro país en el Perú, al primer gobierno socialista, marxista, leninista. Entonces yo quería conversar con ustedes sobre esta, qué piensan sobre esta situación. Ustedes que ya desde el año 98 son gobernados por partidos, por una alianza de partidos de extrema izquierda. Y como ustedes saben, el contexto en el cual hemos ido a elecciones está asignado por la pandemia, ha habido una gran afectación de los intereses económicos, muchos peruanos han perdido familiares, han perdido sus trabajos, han perdido los ahorros, y también el pueblo ha ido a las urnas con cierta molestia por los resultados magros de lo que llamamos aquí en el Perú el modelo económico, ¿no? Que en sí es el sistema económico. Un sistema económico que, si bien es cierto, ha traído progreso, baja inflación, apertura de los mercados internacionales, ha habido muchísima corrupción y muchísima desigualdad. Entonces, quería preguntarles a ustedes qué opinan, qué nos pueden aconsejar a nosotros, los peruanos, para ver qué decisión podemos tomar para proteger nuestra democracia y, en la medida de lo posible, poder seguir teniendo un país donde las libertades ciudadanas puedan estar vigentes. Juanjo, no sé, ¿quieres comenzar tú? ¿Quieres que comience yo? Primero las damas, por favor. Ok. Bueno, Héctor, la verdad es que nos pones en un papel bastante complejo, ¿no? Yo quisiera comenzar haciendo una pequeña reflexión, ¿no? Sobre la democracia y qué significa la democracia como tal, ¿no? Muchas personas creen que la democracia es simplemente
ir a elecciones, y Venezuela desde el año 98 básicamente hemos ido a elecciones todos los años, sino un año por medio. Entonces, el primer punto es iniciar con que de una u otra forma la democracia no representa solamente el tema electoral. O sea, no es solamente ir a votar un día de las elecciones, sino que la democracia abarca mucho más. Y la segunda reflexión, tuve la oportunidad de escuchar antes de esta entrevista, tuve la oportunidad de escuchar un poco a los candidatos, y creo que Perú tiene una oportunidad súper importante porque ya les están avisando quiénes son. Creo que en el discurso de Castillo en ningún momento ha negado quién es, ¿no? Creo que de una u otra forma ha demostrado ser marxista, leninista, incluso me atrevo a decir castrochavista, que digamos que es un término un poco más de los últimos años, ¿no? Y nunca lo ha negado. En cambio, los venezolanos no tuvimos la oportunidad de que alguien nos dijera que eso parecía o eso asimilaba al marxismo. En Venezuela teníamos una cultura democrática de 40 años entre los partidos democráticos principales. Entonces, obviamente Chávez venía con un bagazo, venía con algunas alertas, pero esas alertas no eran tan marcadas. Eran unas alertas como muy sutiles, muy puntuales. En cambio, con este candidato, la verdad es que tuve la oportunidad de ver un discurso de él y sinceramente me parece exactamente lo mismo que hemos visto nosotros en Venezuela durante casi 22 años. Entonces no le veo mucho la diferencia entre una cosa y otra. Creo que esos son, digamos, esos paralelismos que podemos encontrar entre lo que está viviendo hoy Perú, con sus obvias diferencias, con sus momentos. Obviamente estamos en unas circunstancias distintas, son países diferentes, pero que al final de cuentas tienen como esos puntos en común que se parecen mucho y que por lo menos a nosotros los venezolanos, creo que Juanjo compartirá esto conmigo, los venezolanos le tenemos miedo. Incluso los 6 millones de venezolanos que han migrado creo que son el mejor reflejo de que cada vez que hay algún candidato que suena marxista, que suena castrochavista, pues bueno, los venezolanos temblamos porque sabemos lo que significa. Entonces, también es bien interesante esa perspectiva, por lo menos Juanjo, que está en Perú, que ese miedo que seguro que debe compartir conmigo. Yo veo a los hermanos peruanos y digo, pobrecitos, ya es un tema de lástima, ¿no? O sea, de qué mal a lo que se están enfrentando. Claro, ustedes ya tienen una experiencia de un gobierno de 22 años, ¿no? El gobierno socialista. Juanjo, ¿tú qué opinas de la situación que estamos viviendo aquí en el país? Y creo que la vives cotidianamente, ¿no? A diario con las personas de Lima. Sí. Claro, por supuesto. Bueno, tomando algo que está diciendo Saskia, y es que existe como en estas últimas semanas, y creo que se va a mantener así, es una tensa calma por un montón de factores económicos, políticos y sociales que mantienen al peruano y más aún a la comunidad venezolana que reside en Lima, con la cual tengo más contacto. Obviamente en Perú, todo Perú hay bastantes venezolanos, pero en Lima es la ciudad que más tiene presencia de extranjeros venezolanos residenciados, ¿no? Acá que hay una tensa calma y un miedo colectivo de parte de la gran mayoría de los venezolanos con los que puedo tener contacto yo por diversas razones y organizaciones a las que pertenezco, aparte de mi trabajo, y puedo ver claramente que los peruanos, por la experiencia que he tenido yo, los peruanos deciden en las elecciones a la última semana. La última semana es que toman la decisión, y en este momento Keiko Fujimori está varios puntos abajo, creo que 5 o 6 puntos abajo de Castillo. Sin embargo, hay una excesiva mayoría de personas que en este momento no están tomando ninguna posición. O sea, para mí, difiero y espero que gane Keiko Fujimori, no porque me considere partidario de ella, ni mucho menos, todo lo contrario, pero sí de verdad rechazo cualquier movimiento y cualquier propuesta de izquierda extrema, marxista, leninista, como la que está planteando Pedro Castillo, no solo en Perú, país donde resido y respeto las posiciones de izquierda, pero no las comparto,
sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo donde yo pueda decir que el marxismo, el leninismo y la izquierda extrema es un cáncer que en este momento está afectando a mi país. Así lo voy a decir en todos los lugares donde me presente y tenga la oportunidad para expresarlo. Y es así de sencillo. Actualmente, los peruanos y las encuestas que se están realizando, hay un gran porcentaje de personas que no toman posición, no están respondiendo a la pregunta de por quién votar. Y por eso pienso yo que a la última semana es que se decide, y de verdad no creo que el peruano, viendo la situación de los venezolanos, viendo la situación de los bolivianos, viendo la situación económica en Argentina y viendo el reflejo de lo que ha dejado el socialismo a nivel mundial, vaya a tomar una decisión de apoyar al socialismo que está planteando Pedro Castillo. Es lo que yo creo y espero que así suceda. De lo contrario, muchas personas, incluyéndome, tendríamos que irnos del país porque ya sabemos lo que va a suceder. Y como lo dice Saskia, este es un candidato que lo está diciendo de frente, lo que él es, lo que él representa y a lo que va. Quieren quitar el Tribunal Constitucional y además quieren hacer una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen la mayoría en el Congreso. Entonces, para poder gobernar de la manera que lo hizo Chávez en Venezuela, necesitarían hacer exactamente lo que hizo Chávez, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente. Y es básicamente el mismo libreto que se ha repetido en diferentes países que han pasado por estos planteamientos de izquierda extrema, izquierda radical. Ahí yo quería preguntarles qué ha hecho el socialismo con su país. Aquí hay muchos votantes peruanos que dicen, oye, a Pedro Castillo va a ser más fácil controlarlo, no tiene mayoría en el Congreso, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, solamente tiene 37 congresistas de una Cámara de 130, luego viene Fuerza Popular con 24, entonces no tiene mayoría en el Congreso, no tiene el apoyo de la prensa, no tiene el apoyo de los empresarios, no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, entonces va a ser un presidente, va a ser un gobierno que no va a poder hacer y aplicar todo su programa de gobierno. Yo recuerdo, estaba todavía creo en quinto de primaria, ya estaba en secundaria, en tercero de secundaria. Me parece que el señor Chávez ingresa al poder en el 98 y si mal no recuerdo en el año 2002 le dan un golpe que lo lidera me parece el empresario el señor Carmona y luego revierte la situación y me parece que allí el gobierno se radicaliza más, ¿no? Entonces Chávez también entró como una minoría al Congreso. Basta ver los videos de YouTube donde él dice, bueno, acá no se preocupen los empresarios, yo no voy a expropiar, vamos a ser civilizados, vamos a ser muy educados. Venezuela es una democracia, Cuba es una cosa totalmente distinta. Ustedes que nos llevan aquí experiencia, ¿qué comentarios podrían hacer sobre esta situación, esta pregunta que les planteo? Bueno, la verdad es que el tema de Chávez es bien complicado, ¿no? Porque además Chávez viene de un bagazo propio, lo que estábamos hablando al principio, lo que les mencioné al principio, de que Chávez era un militar que intentó dar un golpe de Estado en 1992. Entonces, esperar de un soldado, esperar de un coronel o esperar de un militar que haya intentado dar un golpe de Estado como el que dio a un gobierno democrático, a un gobierno que, bueno, que a lo mejor tenía sus fallas, como todas las democracias, que no son perfectas, pero que su primera opción antes de medirse en unas elecciones hayan sido dar un golpe de Estado, evidentemente no venía por buen camino y no venía como por buenas razones para decir, bueno, es que voy a hacer un gobierno democrático. Efectivamente, Chávez, es más, hace poco estuve escuchando al expresidente Álvaro Uribe Vélez y él decía que él creía que las únicas elecciones que había ganado Chávez fueron las primeras elecciones, las del 98. Venían de un descontento social importante, veníamos de un país
que estaba altamente contaminado los partidos políticos, que sentía la población que los partidos se habían separado del sentir de la población, que los habían olvidado. Veníamos también en una baja en los precios del petróleo, que no nos estaba yendo tan bien como de costumbre. Entonces, digamos, había un ambiente propicio para algo como Chávez. Pero más allá de eso, la separación de poderes en Venezuela desde el 98, 99 no ha existido. Porque además Chávez optaba por, bueno, si esto no se hace por el poder popular, o sea, o por el poder del pueblo, si no lo aprueban, esto yo considero que es necesario para mi proyecto país, así que igual lo voy a aprobar de otra forma. Eso sucedió en las protestas del 2007 con los estudiantes, la generación del 2007 de los estudiantes, que le ganamos a la constituyente que quería imponer Chávez, con los cambios que quería imponer Chávez, y al final, 3 meses después, igual, por decreto ejecutivo, él hizo los cambios que quería hacer. Entonces, digamos, nosotros jugamos con las reglas electorales, jugamos con las reglas democráticas, además, pero hay que entender que el otro no está jugando con las reglas democráticas, que no está jugando del mismo, digamos, en la misma forma en que estamos jugando nosotros. Entonces, es difícil intentar transmitirle, obviamente, a los peruanos que pueden creer que de una u otra forma puedan controlar al presidente, pero que al final de cuentas, si es una persona que no respeta el camino democrático, que no respeta esas líneas, las reglas del juego, si no respeta esas reglas del juego y desde un principio ya lo está diciendo que hay que hacer un montón de cambios y tal, al final de cuentas van a quedar en lo mismo que nosotros. Entonces se va a eliminar la separación de poderes. Al final de cuentas va a haber, por ejemplo, el tema del nacionalismo, que lo toca mucho Pedro Castillo, es súper grave en un país y en un gobierno y en un momento como en el que estamos viviendo global, donde más bien necesitamos la interacción. No estamos diciendo la injerencia, porque obviamente hay diferencias, pero que necesitamos la interacción, que necesitamos más que nunca la conexión con nuestros vecinos, con la región. El hecho de que alguien defienda un discurso nacionalista es una locura. Y da a entender que lo que él quiere es que no exista la separación de poderes. Efectivamente, efectivamente. Juanjo, ¿tú qué opinas de esta situación que he planteado? El tema de, hay muchos votantes en el Perú que creen que un posible gobierno del señor Castillo va a ser sumamente controlable, y también, como ya lo ha hecho Saskia, que nos cuentes qué ha hecho el socialismo con Venezuela, ¿no? Claro. Bueno, el socialismo en Venezuela se aprovechó de un descontento social que existía por los gobiernos anteriores. Y con esto quiero decir, o es un preámbulo para decir que es exactamente lo mismo que está pasando en Perú. Ya yo voy a cumplir 4 años viviendo en Perú y me he dado cuenta que aquí también se está hace años creando un caldo de cultivo con este descontento social, porque sí existe mucha desigualdad, también existe, lamentablemente, y lamento tener que ser yo el que lo exprese de esta manera, pero existe una especie de rechazo de las personas que viven en las ciudades principales de Perú. Existe un rechazo hacia los otros peruanos que viven en otras ciudades, que son las ciudades de las provincias. Y es muy, muy marcado esa desigualdad o ese rechazo. Entonces, lo mismo ocurría en Venezuela y inteligentemente la izquierda lo supo capitalizar. Eso es exactamente lo que está haciendo Pedro Castillo con su discurso de división, con su discurso de que la derecha quiere seguir gobernando para mantener a las élites, que son los que gobiernan y los que son los empleadores, y tener al empleado por debajo de ellos, y poner como al empresario como el malo de la película, que efectivamente no todos los empresarios son buenos, pero tampoco todos los empleados son buenos, ni todos los trabajadores son buenos. No podemos generalizar de esa manera como lo está haciendo Pedro Castillo, pero es una estrategia. De esa manera ingresa Chávez con el socialismo a Venezuela, aunque en realidad al principio él nunca dijo que iba a ser socialista ni nada de eso. Pero sí se aprovecharon de ese descontento social que había, es lo que está ocurriendo acá. Y lo que ha hecho el socialismo en Venezuela es
básicamente dividirnos, en principio, entre amigos, entre familia, entre tú eres chavista, tú eres socialista, tú eres de derecha, tú eres un rico, estudias en un colegio público, estudias en un colegio privado, y desde así poco a poco, desde lo más pequeño que nosotros podamos imaginar, desde la institución más pequeña, que puede ser hasta la familia, hasta lo más grande, y irnos dividiendo como país. Y de esa división existe y vive el socialismo, los izquierdistas, los leninistas, los marxistas. Entonces, lo que yo les puedo decir a los peruanos es que no caigan en ese juego, en el juego de odiar al que vive en una urbanización costosa, en un distrito, como se dice acá en Perú, pituco, que en Venezuela sería cifrino. No tener ese odio estúpido, porque al final es algo que no tiene lógica, de no, yo le tengo rabia al que vive en Santiago del Sur, al que vive en Miraflores y al que vive en San Borja, en La Molina, porque yo vivo en Pamplona, porque yo vivo en San Juan del Urigancho, que son zonas populares. Entonces, de eso se nutre este tipo de sistemas. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos peruanos, desde allí es que se va construyendo ese fanatismo y se arraiga en el comportamiento de las personas a través de ese tipo de detallitos que parecen tontos, pero repitiéndolo todos los días, como lo hace Pedro Castillo en su discurso, crea esa rabia, crea esa división, destruye un país completo, primero socialmente, luego políticamente y por último económicamente, como lo estamos viendo actualmente en Venezuela. Lo que tú dices, Juanjo, es cierto. Sin embargo, yo, por ejemplo, de estos distritos que has mencionado como Miraflores, San Isidro, San Borja, en la primera vuelta han tenido a ellos les ha correspondido los más altos índices de ausentismo en la primera vuelta, ¿no? Como les comentaba, el ausentismo en esta primera vuelta ha sido del orden del 30%, es un ausentismo alto, históricamente alto, seguramente por el tema del contexto de la pandemia. Y también en esos distritos que Juanjo ha mencionado, Miraflores, Surco, San Isidro, San Borja, que tienen los índices de desarrollo humano más altos del país, también hay personas que enarbolan la bandera de Fujimori nunca más, ¿no? Porque como ustedes saben, el padre de la señora Fujimori fue un dictador por lo menos desde 1992 hasta septiembre del año 2000. Hubo un proceso muy fuerte de corrupción. Yo recuerdo las torres de dinero que se daban a políticos, a dueños de medios de comunicación en la sala del Servicio Nacional de Inteligencia. Y luego el fujimorismo en los primeros años del 2000, 10 años en el 2000, trató de atacar, de limpiarse de todos los casos judiciales que tuvo que enfrentar. Y un caso patente es el comportamiento poco democrático, yo creo que con mucha falta de grandeza y de magnanimidad de la señora Fujimori cuando pierde las elecciones con Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016, ¿no? Porque la señora Fujimori es la responsable de haber roto todos los pactos de caballeros que habían dentro de la democracia peruana, ¿no? O sea, por ejemplo, evitar las vacancias presidenciales, evitar las censuras de los gabinetes, ¿no? De los presidentes de los consejos de ministros. Todos esos pactos de caballeros que son necesarios en cualquier relación humana, en cualquier relación comercial, en cualquier relación política, se rompieron. Y en mi opinión, una de las grandes autoras de eso ha sido la señora Fujimori, porque no aceptó los resultados y le faltó grandeza y magnanimidad para darle estabilidad al país. Entonces, esa es la otra opción, ¿no? En la cual estamos eligiendo, ¿no? Que también, no sé si eso tiene algún parangón en el caso de su sistema democrático en el 98. Creo que los partidos democráticos venían muy desgastados. Creo que el último presidente democrático en Venezuela fue el señor Caldera. No sé, ahí también ustedes, ¿qué comparación podrían hacer con esa situación en Venezuela? Y me gustaría volver a lo que decía Saskia al principio, ¿no? No solamente la
la participación político-democrática es en cada elección, sino de qué manera los peruanos deberíamos preocuparnos más de los asuntos públicos para precisamente luchar contra la desigualdad, la corrupción, el racismo y todas las taras de nuestro sistema democrático, ¿no? Bueno, creo que lo primero que hay que explicarle a la audiencia es que Venezuela y Perú tienen un sistema electoral diferente. En el caso venezolano, nosotros escogemos, no tenemos voto obligatorio, ni siquiera es un tema de que te sancionen o algo por el estilo, simplemente es tu decisión ir a votar o no, es completamente a tu derecho. Se considera un deber, pero no, digamos, no está obligado como tal. Lo segundo es que nosotros no tenemos primera y segunda vuelta. Nosotros, nuestro sistema en ese sentido es un poco más simplista y al mismo tiempo creo que de una u otra forma nos han jugado en contra en algunas oportunidades, ¿no? Precisamente porque los últimos años, digamos, donde más nos ha hecho falta ese tema de unirnos como venezolanos, nos ha tocado hacerlo fuera de los ámbitos electorales, cuando el espacio correcto para esas uniones tenía que ser el ámbito electoral. Entonces nosotros nos ha tocado hacer primarias de partidos políticos y todo esto fuera de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, pues bueno, porque es un Consejo Nacional Electoral que está trabajando para la dictadura y que a final de cuentas, pues bueno, es básicamente una extensión del Poder Ejecutivo y de la dictadura. Entonces, digamos que ahí están como las primeras dos grandes diferencias en el tema electoral. Entonces, obviamente Chávez llega al poder con muy pocos votos, con muy poca legitimidad, y efectivamente los otros candidatos tampoco sacaron demasiados votos. Es más, prácticamente nadie recuerda quiénes eran los candidatos del 98. Yo en el 98 tenía apenas 7 años, obviamente no tengo recuerdos demasiado firmes con respecto a eso, pero habían algunos pocos y representaban un poco más de lo mismo, ¿no? El país exigía un cambio. El país estaba sediento de un cambio, sobre todo las clases más populares. Y lo que conversaba Juanjo de ese odio que el socialismo le quiere imprimir, o el marxismo en general le quiere imprimir a sus candidatos, a sus pueblos. Venezuela siempre se ha caracterizado por ser de una población, nosotros les tenemos una palabra, no sé cuál sería la palabra en peruano, por favor, Juan José, ayúdame. Nosotros somos chéveres, nosotros somos panas, nosotros somos amigos y siempre en nuestra mesa había un espacio extra para el vecino, para el compañero, para el amigo y esas cosas se han ido perdiendo y se han ido perdiendo por lo que explicaba Juanjo que está pasando ahorita en Perú, ese odio entre hermanos, esa molestia porque el otro tiene más. Bueno, el otro tiene más porque a lo mejor ha trabajado mucho más para eso. Obviamente Perú tiene una historia importante sobre el tema de corrupción y obviamente no lo podemos obviar por completo, pero más allá de esto, esos paralelismos o ese punto de partida entre lo que fue las elecciones de Chávez en el 98 y lo que se están enfrentando ahorita los peruanos, hay dos partidas diferentes, o sea, son puntos de partida diferentes. Como dije en el tema electoral, como dije ahorita en el tema social, o sea, ya Perú tiene ahorita esas desigualdades, Venezuela no las tenía, Chávez tuvo que construirlas, o sea, tuvo que afianzarlas aún más. Básicamente se dedicaba todos los domingos en su programa dominical a decirles a la oposición que eran unos escuálidos. Y esa era como una de las frases más célebres que tenía Chávez y llamarle a todo el que se opusiera escuálido. Y este discurso que tenía Chávez cuando ya era presidente, cuando ya las cosas habían empezado, digamos, a desmejorar en el país, es algo que ya tiene Pedro Castillo desde ahora. Entonces, para mí los dos puntos de partida son muy distintos porque de una u otra forma, hoy Perú tiene una oportunidad inmensa todavía de cambiar la historia que se les viene encima. Contigo, Héctor, hablábamos antes de grabar que, bueno, que sentías que de una u otra forma la esperanza, digamos, vamos a ponerla de esa manera, aunque suena muy romántico y la esperanza de que pudiera haber un cambio en Perú, la tenías muy bajita. Y yo te digo a ti y a los peruanos, la esperanza termina
hasta que se cuente el último voto, porque cada voto es importante. Así como dije que no solamente la democracia son elecciones, sí digo que cada voto dentro de esas elecciones es sumamente importante. Entonces tú estás hablando de que hay 30% de la votación que todavía no se ha definido, que todavía hay gente que no ha terminado de decir por quién quiere votar. Obviamente esta primera vuelta es un vistazo, pero no tiene que ser la radiografía final. Bueno, veamos lo que pasó ahorita, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador, el candidato que pasó de primero no fue el que ganó al final las elecciones. Y eso de una u otra forma nos explica, nos enseña que las primeras vueltas son una radiografía, pero no es una radiografía completa. Que al final de cuentas todavía hay un camino que recorrer, hay un espacio todavía de tiempo, digamos, que se podría llegar. Ahora, lamento muchísimo, y con esto cierro este comentario, lamento muchísimo que el Perú tenga que escoger entre dos opciones que no son las mejores opciones. O sea, lamento que de una u otra forma tengan que decir, bueno, voy a escoger esta opción porque la otra me gusta menos. Porque obviamente ningún país, ninguna sociedad debería tener que enfrentarse a algo como eso. Pero también entender que eso es responsabilidad de la misma sociedad. Porque esos políticos vienen de la sociedad. No son un invento externo o de afuera. Esos políticos son los mismos políticos que se han formado dentro de la sociedad y que son un reflejo de la sociedad. Entonces, es obviamente un llamado de atención hacia quiénes somos, como a nosotros como venezolanos, quiénes son los peruanos, quiénes son los que viven, así como Juanjo, que viven en Perú y se desarrollan en Perú. Es un llamado de atención inmenso para eso. Exactamente. Juanjo. Bueno, lo que puedo agregar yo en este caso es, voy a lo mismo, ¿no? O sea, a ver, lo que está diciendo Saskia. Esto que está pasando en Perú, tenemos que entender que es responsabilidad de los peruanos, no de nadie más. Entonces, si lamentablemente tienen que votar por una persona que es tildada de corrupta y por otra persona que es tildada de terrorista porque viene de Sendero Luminoso, hay que revisarnos nosotros como sociedad peruana. O sea, yo siendo peruano me preocuparía por revisar qué está ocurriendo con mi sociedad. Y lo otro es un llamado a involucrarse en política, ¿sí? Porque ¿qué pasó en Venezuela? En la década de los 90 existía en cualquier familia, no sé si en la tuya, Saskia, pero en la mía ocurría muchísimo, de que cada quien tenía su negocio, tus tíos tenían un negocio de esto, tu familia estaba bien, todo el mundo, y la gente tenía el discurso familiar, coloquial, de decir, todos los políticos son igual de corruptos, si yo no trabajo, yo no como, a mí no me interesa la política, no voy a votar. ¿Qué pasó el día de las elecciones de Hugo Chávez? La mayor abstención de toda la historia de Venezuela y ganó el peor cáncer que pudo haberle dañado a mi país. Entonces, lo que yo digo es que, hermanos peruanos, involúcrense en política, enséñenle a sus hijos a involucrarse en política. La política, en este momento, la pueden estar manejando unos corruptos, pero eso no significa que ustedes tengan que ser corruptos también. Si se involucran en política y aprenden de hacer por lo menos Contraloría Social, no necesariamente tienes que estar en un partido político, no tienes que militar en un partido político. Perteneciendo a la sociedad civil organizada, tú puedes ser contralor social de lo que está ocurriendo, de lo que están haciendo los alcaldes, de lo que están haciendo los regidores, los concejales, los diputados, los congresistas. Puedes evaluarlo como sociedad civil, pero tienes que involucrarte porque si no, ocurre esto que está pasando. Vas a tener que escoger el futuro de tu país en medio de dos opciones totalmente no opuestas, sino a simple vista o a primera vista, negativas para el país. Entonces, en Venezuela no tuvimos un caso así, o sea, digamos que yo recuerdo, tenía yo alrededor de 8 años, parecido así a 7, 8 años, y estaban Chávez, Salas Romer, que fue gobernador del estado Carabobo y que tuvo una gestión de verdad envidiable. O bueno, no sé si envidiable, pero recuerdo que las críticas eran muy buenas de su gestión en el estado Carabobo. Irene Sáenz
que fue alcaldesa del municipio de Cacao, uno de los municipios más ricos en Caracas, o bueno, de mayor poder adquisitivo, como decir acá en Lima, San Isidro. Y también estaban, me parece, no recuerdo, creo que estaba Antonio Ledesma, pero fueron unos candidatos que la verdad no tuvieron ningún tipo de chance en comparación a Chávez, porque la verdad sí tuvo un buen apoyo de marketing político, y a esto iba. Lo que está haciendo la izquierda aquí en Perú es un excelente manejo del marketing político. Entonces, no caigamos en su juego, no nos fanaticemos ante propuestas que claramente están buscando atacar los sentimientos, valerse de ello y venderte una propuesta que al final puede ser un error que puedan lamentar muchísimo durante muchos años. Entonces, yo lo que les digo a mis hermanos peruanos es que por favor no voten por una manipulación, porque entendamos esto, en marketing político, en la guerra y en este tipo de situaciones en las cuales nos encontramos en este momento, lo que no está prohibido está permitido. Para ganar unas elecciones, lo que no está prohibido está permitido. Y estas personas que quieren llegar al poder van a intentar valerse de lo que sea para manipular el voto. Entonces, no votemos porque te regalen un tupper de comida o porque te den un regalo o algún detalle, porque a eso se acostumbran. Votemos con el corazón, entendamos, vean el reflejo de nosotros. En mi caso, estoy exiliado en Perú, un país que agradezco haberme abierto las puertas de poderme desarrollar como profesional, ejercer mi carrera. De verdad, amo mucho al Perú y tengo un profundo temor de tener que irme de Perú porque veo que pueda ganar la izquierda acá. Entonces, de verdad, desde el corazón les digo, evalúen su voto y no lo hagan regalando el voto por 100 soles, por un tupper de comida, por una camisa, por lo que sea que les estén regalando o por marketing político. Evalúen el futuro de su país y vean el reflejo del socialismo en los cientos de miles de venezolanos que están en Perú trabajando, haciendo las cosas bien y también en el resto del mundo. Y también en las noticias en Venezuela, los venezolanos que están en este momento comiendo de la basura, pasándola mal, sin un sistema de salud que los pueda atender y un montón de cosas horribles que significa el socialismo. Eso es lo que puedo decir con relación a esto. Sí, sí, Juanjo. Yo, mientras te iba escuchando, creo que podrían haber compatriotas ciudadanos peruanos que dicen, que podrían decir, oye, a pesar que ha habido crecimiento, no hay un sistema de salud que nos proteja. Yo también he perdido, o sea, te podría decir el ciudadano, yo también he perdido familiares, yo también he tenido, mi familiar ha tenido que superar o ha perdido la vida en el COVID en mi casa porque no ha habido un buen sistema de salud. Estoy harto de la corrupción, ¿no? Todos los políticos que parece que entran se roban la plata, hablan de crecimiento económico, pero a mí no me ha llegado. Entonces, como tantos barrios, por ejemplo, en Lima o aquí también en Arequipa, que no cuentan todavía con agua potable ni con desagüe, ¿no? Entonces, en Venezuela estas desigualdades han sido solucionadas o siguen siendo aún peor. Y también creo que hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, la postura del señor Castillo está limpia de temas de corrupción, de toda maldad, impoluta de toda maldad, que no representan los políticos tradicionales y bueno, y que ha logrado pues el socialismo en Venezuela, ¿no? Con ese discurso. Bueno, lamento reírme, ¿no? Porque obviamente es una situación sumamente seria, pero me da risa, ¿no? Porque es escuchar y es uno decir, ¿qué ha logrado el socialismo en Venezuela? Bueno, yo te puedo decir, Héctor, lo que ha logrado el socialismo en Venezuela. El socialismo ha logrado que en zonas que son clásicamente de clase media, como por ejemplo apartamentos,
digamos, no voy a hablar ni siquiera de barrios populares o de zonas muy costosas o algo por el estilo, ¿no? Que en zonas de la clase, de lo que era la clase media en Venezuela, el agua solamente llegue 3 veces a la semana. El socialismo ha hecho que en Venezuela, el día de hoy, al menos, he tenido 5 bajones de luz. Solamente hoy, 5 bajones de luz. Y la semana pasada pasé un aproximado de 10 horas durante la semana sin luz, en diferentes horarios. Lo que ha hecho el socialismo en Venezuela es que yo esté encerrada en mi casa, sin posibilidad de salir, no necesariamente por el COVID, sino que para poder movilizarme dentro de mi zona necesito efectivo, cosa que sería muy normal en cualquier país del mundo. Uno va, saca el cajero, saca efectivo y tienes efectivo para movilizarte. Aquí no. Aquí en Venezuela el único efectivo lo guardamos solamente para el transporte público si lo conseguimos, y de resto única y exclusivamente trabajamos con transferencias bancarias, y en este caso un sistema que se llama Pago Móvil, que también es unas transferencias interbancarias. El socialismo en Venezuela ha logrado que ni siquiera sepamos los números reales del COVID. Yo entiendo que al Perú le preocupa muchísimo la situación, bueno, creo que a todos los países del mundo ahorita le preocupa muchísimo la situación del COVID, pero Venezuela ni siquiera tiene los números reales. Aquí los venezolanos se mueren y no sabemos si están muriendo de COVID o si están muriendo por cualquier otra de las enfermedades que están devastando el país. El socialismo ha logrado que una empresa multimillonaria como lo que fue PDVSA esté a punto de quebrar y hayamos perdido o hayamos casi perdido la subsidiaria más grande, que ha sido Citgo, que era quien nos permitía todo el tema de la cadena del petróleo a nivel internacional y la movilización, y que haya caído la producción petrolera a casi 500.000 barriles diarios, cuando tenemos una de las, si no las más grandes yacimientos petroleros del mundo. Y eso es poquito, ¿no? Eso es un mínimo de lo que ha hecho el socialismo en Venezuela. Y te estoy hablando, digamos, de las cosas más básicas. Te estoy hablando de salud, te estoy hablando de luz, te estoy hablando de agua, te estoy hablando, bueno, ni qué decir, por ejemplo, de los alimentos. Aquí en Venezuela el sueldo mínimo actualmente está, creo que alrededor de $2, $2.50, algo así por el estilo. Y una harina pan, que para nosotros es la harina de maíz, que digamos es el alimento básico para preparar las arepas y que es típico para nosotros, 1 kilo de harina pan, de la que salen 20 arepas, ¿ok? O sea que para una familia de 4 sería el desayuno de 5 días, en tal caso, cuesta $1. Entonces digamos que con el sueldo de $2 al mes, puedes comprarte 2 kilos de harina y ya. Ni siquiera hablar de pagar servicios, pagar teléfono, pagar cable, nada que ver. Eso es lo que ha hecho el socialismo en mi país. Mi socialismo en mi país ha hecho que 6 millones de venezolanos se hayan ido y que hayan tenido que cruzar frontera no de la mejor forma, porque digamos, las primeras oleadas de los migrantes fueron mucho más planificadas, había mucho más poder adquisitivo, pero las últimas oleadas de migrantes han sido migrantes a pie, que han tenido que recorrer kilómetros y kilómetros por toda Latinoamérica buscando espacios, buscando sitios donde, buscando como si fuesen unos indigentes, cuando aquí hay un país que debería haber velado por ellos y que no los veló. Eso es lo poco, digamos, que te podría contar sobre lo que ha hecho el socialismo en mi país. Hace no mucho, un blogger hizo un video aquí en Venezuela, vino a Venezuela a mostrar unas cosas hermosas sobre Venezuela, también una realidad muy cruda, ¿no? O sea, digamos, logró hacer la comparación entre ambas cosas. Y una de las cosas que mostró fue Canaima. Canaima, donde está el Salto Ángel, que es la cascada más grande del mundo, más alta del mundo. Eso está aquí en Venezuela. Y el porcentaje de venezolanos que tienen la oportunidad de visitarla, estando aquí en su país, si llega al 1 o 2% de los venezolanos es mucho, porque un viaje a Canaima está alrededor entre los $600 y los $800. Y no digamos que es que están especulando, es que efectivamente es un viaje largo, costoso, difícil. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago estos $600, estos $800 si yo tengo un sueldo mínimo de $2 al mes? Eso es lo que ha hecho el socialismo. Entonces, aquellas pequeñas diferencias que existían
no los voy a negar. Habían los problemas, lo que dije el tema democrático, existían los problemas democráticos, existían los problemas económicos. No, no hay que tapar el sol con un dedo en ese sentido. Los 40 años de democracia también dejaron un legado malo para el país. Pero más allá de eso, el socialismo ha acrecentado ese abismo entre pobres y ricos. Ahorita nosotros ya no tenemos clase media, no existe, ha sido prácticamente anulada, destruida completamente, porque ya no, ya hay, las diferencias son muy altas y la poca o mucha clase media que ha podido emigrar se encuentra en situación como, por ejemplo, estos migrantes que han tenido que irse caminando, han llegado a otros países con una mano adelante, otra atrás, como decimos los venezolanos, sin nada. Y tampoco es la idea de esta invasión, ¿no? Que ha representado la migración venezolana afuera, porque también es un cargo que estamos haciéndole para la región. O sea, muchos venezolanos de los que salen son venezolanos trabajadores, son venezolanos que quieren un mejor futuro, que necesitan una oportunidad, que lo único que necesitan es una mano amiga que les diga, ven, trabaja, yo te voy a ayudar para que con trabajo honesto salgas adelante, pero el problema es que eso debería hacerlo nuestro propio país, eso debería existir en nuestras fronteras y lastimosamente no existe. Eso es lo que ha hecho el socialismo en Venezuela. Efectivamente. Juanjo. Excelente exposición de motivos, Saskia. Es la verdad. En resumen, el socialismo ha destruido nuestro país y yo puedo entender a mis hermanos peruanos cuando me dicen que el sistema de salud peruano no es el mejor y no funciona, pero es incomparable a un país que tenga un sistema socialista, un sistema de izquierda. De verdad que es incomparable. Si bien es cierto, aquí también ha habido muchas personas que han fallecido lamentablemente por el COVID, por el mal sistema de salud y todo esto, pero eso al final ha ocurrido hasta en los países del primer mundo. Pero en Venezuela es un país en donde tú ni siquiera consigues en un hospital, no te hablo de doctores, porque doctores también hay pocos, pero no hay ni siquiera inyectadoras, son sistemas, o sea, son estructuras de edificios que se están cayendo a pedazos, en donde no hay ningún tipo de salubridad, en donde una persona va a atenderse por alguna situación y quizás está enfermándose por otra, porque la insalubridad es algo terriblemente, o sea, es impresionante. De hecho, lo que dice Saskia es mucha verdad en el sentido de que los servicios públicos de agua y de luz han afectado incluso hasta las principales ciudades de nuestro país, no solamente en el Amazonas como era anteriormente, donde quizás el agua potable llegaba poco porque no existía la capacidad pues, de llevar el agua hasta allá, aunque Venezuela, tengo entendido, era muy pequeño cuando eso, pero fue potencia de ingeniería eléctrica o digamos de llevar la electricidad a todo el país gracias a nuestra generador de electricidad, que es el GURI. Y ese generador de electricidad en este momento está acabado por completo. Igualmente, el tema del agua potable y de las plantas potabilizadoras de agua también era un sistema envidiable en toda Latinoamérica, que le permitía a varias ciudades tener agua potable. Hoy en día eso no existe. Hoy en día conozco amigos que están en Venezuela que tienen que pagar agua potable porque no hay suministro de agua potable y una cisterna o un camión de agua que puede costar $100 y pico, cuando ahí está diciendo que un sueldo mínimo son $2.50. Y eso es algo que ha creado el socialismo. Yo puedo entender, de verdad, quizás el desespero que puede sentir un peruano porque su familiar falleció, porque no existían camas UCI en el momento, no había un balón de oxígeno, y puedo entenderlo porque da mucha impotencia, pero créanme que aunque ustedes no piensen que nosotros los venezolanos le estamos diciendo esto por asustarlos, la verdad es que no es por asustarlos o porque nosotros disfrutemos diciéndoselo, es porque le estamos advirtiendo lo que nosotros ya vivimos. Créanme que en el socialismo no se pierde la capacidad de asombro. Siempre puede haber cosas peores
porque nosotros hace 5 años atrás pensábamos, no puede ser, el sueldo mínimo son $20, ahora está el sueldo mínimo en $2.50. Podíamos decir, nada más puedo comprar tantas harina pan al mes. Esto es increíble, no puede ser, ya el país se destruyó. No, créanme, puede estar peor. Con un gobierno como el de Nicolás Maduro, con un gobierno de izquierda, con un gobierno socialista, siempre puede estar mucho peor. Y para poder evitar eso, y para que mis hermanos peruanos puedan hacer un muro de contención ante estas ideas radicales y locas, que para mí son radicales y locas, lo que tienen que hacer es organizarse, no necesariamente, como les dije anteriormente, no tienen que pertenecer a un partido político, pero sí tienen que inmiscuirse en los temas políticos desde la sociedad civil, para que puedan ser veedores de lo que están haciendo sus dirigentes políticos. De lo contrario, siempre la política va a estar manejada por personas corruptas y por personas hostiles. Amigos, les agradezco mucho por esta conversación, por esta franqueza, esta sinceridad. No sé si tienen cada uno de ustedes algunas palabras finales para ya ir cerrando esta entrevista, esta conversación, que ha sido sumamente gratificante en lo personal. Gracias, Bueno. Héctor. Yo creo que Saskia primero. Bueno, la verdad es que, ¿qué más de lo que ya hemos dicho, no? Es difícil, porque obviamente uno no quiere ver a sus hermanos, y yo considero que en Latinoamérica somos una gran hermandad. Uno no quiere ver a sus hermanos pasar lo mismo que uno ha tenido que sufrir, ¿no? Y Venezuela hace muchos años le tocó recibir a muchos extranjeros, le tocó recibir mucha migración, y hoy en día nos ha tocado revertir todo eso y enviar a tanta gente a tantas partes del mundo, a la buena de Dios, a la buena de muchos países, como por ejemplo el Perú. Y nos duele porque ahora ya no somos solamente venezolanos que nos miramos el ombligo y que solo estamos preocupados por Venezuela. Vamos a hablar de algo positivo de todo esto, y es que nos hemos reencontrado como hermanos del mundo, no solamente latinoamericanos, sino como hermanos del mundo. Nos hemos involucrado mucho más en el contexto internacional, hemos entendido que existe ese contexto internacional, y ahora que estamos ahí, evidentemente queremos intentar levantar nuestra voz y explicarles a todo el mundo lo terrible que estamos viviendo, para que no solamente nos ayuden, sino para que también de una u otra forma no caigan en lo mismo que hemos caído nosotros, porque fuimos ciegos, porque no nos involucramos, porque, como decía Juanjo, yo si no trabajo no como, y en política no me meto, y esa cultura nos llevó a lo que estamos sufriendo hoy. A los peruanos, voten. Creo que eso es el llamado más importante, porque al final de cuentas levantar nuestra voz a través del voto, por lo menos en países donde todavía tienen la oportunidad de hacer eso, como el Perú, es importante hacerlo. No pierdan la oportunidad de ir a votar, y más allá de simplemente ir a votar, escojan realmente por propuestas, escojan realmente por gente que sea capacitada de una u otra forma para cumplir esas propuestas, porque yo les puedo decir hoy que mañana yo voy a solucionar el problema de las guerrillas a nivel mundial y vamos a tener paz mundial, pero si yo no les muestro cómo voy a resolver eso, son simples palabras vacías. Y lo que ha hecho el Foro de Sao Paulo durante todos estos años, y lo que ha hecho el castrochavismo, es simplemente vender promesas vacías para llegar al poder y simplemente ser más poderosos ellos. Es lo único que ellos buscan, ser más poderosos ellos. Al final no va a ganar el Perú, que es lo que queremos, que el Perú pueda ganar, que el Perú pueda recuperarse de esta pandemia, como lo están intentando hacer muchos países, y que al final de cuentas mantengan los ojos muy abiertos. Es cierto, Saskia, gracias. Bueno, por mi parte, lo que puedo decirle a todos mis hermanos peruanos es que yo no soy partidario, obviamente, de que gane la propuesta que está planteando el señor Castillo. La verdad que no. Y si estoy ofendiendo a algún hermano mío peruano, quiero decirle que tengo una razón para no apoyar
propuestas como la de Castillo. Y es la razón que hace que yo hoy en día sea perseguido político, esté en el exilio, esté viviendo en su país en este momento como exiliado y vea cómo mi país, cómo mis hermanos venezolanos en este momento la están pasando tan mal. Esa es mi principal razón para yo no apostar y decirles a ustedes que no apuesten a una propuesta como la del señor Castillo. Sin embargo, si quieren votar por el señor Castillo, pueden hacerlo. Y si quieren votar por la señora Keiko Fujimori, pues también. Lo único que va a marcar la diferencia y el rumbo al que se dirija el Perú es que los peruanos se involucren en política, porque las personas, o sea, el votar es una responsabilidad social de todos los peruanos. O sea, no es que nada más voy a ir a votar y espero que el país se arregle solo, porque, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori es mago y ella va a hacer que el país se arregle solo. Eso no va a ocurrir ni con Castillo ni con Keiko. La única forma de que las cosas vayan bien y las propuestas de verdad se ejecuten o no se ejecuten, pero sean sancionadas cuando no se ejecuten, es que la sociedad civil se involucre en los asuntos políticos. Es la única forma. Es lo único que les dejo de reflexión, por favor. La política en Latinoamérica está vista como una profesión criminal, como una organización criminal, porque lamentablemente hemos sido gobernados por personas que no tienen escrúpulos. Pero hay personas, y me atrevo a decir que Saskia es una de ellas, que Héctor es una de ellas, y que muchos jóvenes alrededor de toda Latinoamérica están involucrados en política porque creen que pueden hacer una política transparente y mucho mejor. Pero nosotros solos no podemos, necesitamos que toda la sociedad esté involucrada en ello. Entonces, por quien quiera que sea que ustedes quieran votar, hermanos peruanos, voten, ¿sí? Háganlo. Pero no es que van a votar y luego se van a desentender de la política esperando que el país se arregle mágicamente. Tenemos que ser veedores de las cosas que están planteando estos políticos y nosotros, como sociedad civil, evaluarlos, ser contralores sociales de lo que ellos están planteando y de lo que ellos están ejecutando. Es la única forma de que las cosas puedan cambiar. Y quiero también enviarles un fuerte abrazo porque sé que hay varios venezolanos que están en este momento viéndonos y quiero enviarles un fuerte abrazo a todos mis hermanos venezolanos. Créanme que todos los venezolanos que estamos en el exilio estamos tratando de dejar un mensaje, como dice Saskia, no solo para que nos puedan escuchar los gobiernos internacionales y puedan levantar la mano en rechazo a Nicolás Maduro, sino también para decirle a las sociedades, a los países donde nos encontramos, que no repitan la historia de Venezuela. Y créanme que también estamos trabajando muy fuerte para poder rescatar a nuestro país de las garras de la dictadura. A todas las familias que hayan perdido algún ser querido por un tema de COVID o por cualquier otro tema y que estén lejos, porque he tenido amigos que han perdido familiares estando viviendo aquí en Perú y ha sido muy fuerte. Quiero enviarles un fuerte abrazo y decirles que estoy con ustedes, que los quiero mucho, los extraño mucho y como venezolano en el exilio entiendo todas las cosas por las cuales están pasando y todo el sufrimiento que hemos tenido que vivir por culpa del socialismo. Los quiero mucho. Gracias, Héctor, por invitarnos. De verdad que sí. Te estimo mucho, hermano. Espero verte pronto. Saskia, espero que también la vida me permita reencontrarme contigo, con todos mis hermanos de mi partido, poderles dar un fuerte abrazo. Y de verdad, gracias por haberme invitado a tu primer programa, Héctor. Así es, gracias, Héctor. Muchísimas gracias a los dos. Creo que es buscar la manera creativa de hacer política y estoy totalmente de acuerdo con ustedes que hay que participar en política. Bueno, yo opté por estar en política activamente, pero sí estoy de acuerdo con ustedes que los ciudadanos tenemos que comprometernos creativamente con los asuntos públicos de nuestro país, de América Latina y del mundo, ¿no? Porque creo que también una vez que, si es que Dios nos permite superar la crisis y superar la pandemia y ser sobrevivientes de la pandemia, luego como ciudadanos del mundo vamos a tener que enfrentar otros grandes desafíos, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer. Yo les agradezco por la franqueza, por la sinceridad de sus testimonios. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos van a ver. Esta es la primera edición
de Ciudadano TV. Ciudadano TV reemplaza al Burgués TV. Y también quiero saludar a todos los integrantes de la Juventud Popular Cristiana de Arequipa. Es un grupo de jóvenes que estamos haciendo un trabajo serio en la política. Y ojalá que el trabajo nos permita luego representarlos de la mejor manera cuando ustedes lo decidan y cuando el destino y Dios así lo decida. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarme en este relanzamiento de este espacio y espero que les vaya genial. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo, Saskia. Un abrazo, Igual. Héctor. Un abrazo, un abrazo.